Y estamos enfatizando un detalle en particular que notamos en cuanto al libro de Apocalipsis, que el tema del libro es la revelación de Jesucristo. O sea, con todo lo que se presenta en el libro de Apocalipsis, llega a un punto, y es el Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22, notamos que Jesús es el que mandó a Juan escribir a las iglesias. Y cuando leemos las 7 cartas, encontramos que el tema es el Señor Jesucristo. Entonces, los temas que hemos estado tocando son 6 en total. El primero fue el autor. Y notamos las diferentes características, cómo el autor se presenta a las 7 iglesias. Y realmente fascinante porque con las pequeñas introducciones que hay, podemos tirarnos en las escrituras y notar dónde se presenta este autor desde la antigüedad. Y es fascinante que ahora en el libro de Apocalipsis se está manifestando, se está tomando todos los hilos y poniéndolo en un solo lugar. Conozco tus obras, esto lo tocamos en la mañana. Conozco tus obras y miramos una lista de obras, cosas relacionadas con las obras en cuanto a las iglesias. Y cómo el Señor con cariño les demuestra que Él está mirando todo. Y hay ánimo para andar bien y una advertencia para los que andan mal. Pero al final notamos que las obras son realmente para nosotros como creyentes algo por lo cual fuimos salvos. Y pensamos en Efesios 2, 8, 9 y el versículo 10. Hechos en Cristo Jesús para buenas obras. También el tema dicen ser, pero no son, que vamos a tocar ahorita. Y luego encontrando lo de las doctrinas, luego en la noche. Y mañana, si el Señor permita, vamos a hablar de los consejos que se dan y al final, oídos para oír. Y aquí me detengo un momentito porque quiero resaltar que cuando leemos las Escrituras, aunque fueron escritas las Escrituras quizás en otra época, a otras personas, a otras asambleas, y aquí en Apocalipsis 7 cartas escritas a 7 iglesias distintas de esta época, lo que encontramos en la palabra de Dios realmente es para mí. Y podemos fácilmente proyectarlo sobre los demás, pero al final es para mí. Entonces, lo que dicen ser, pero no son. Hermanos, aquí con ese tema vamos a reflexionar. ¿Qué es lo que realmente tengo yo? Digo ser salvo. ¿Cuán real es? Recordando las palabras del Señor Jesucristo, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y para iniciar con el tema, vamos a notar un versículo que realmente es bastante solemne. Bastante solemne. Una advertencia que nos da Juan en la primera carta, donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los que dicen ser, pero no son. Hermanos, las epístolas de Romanos hasta Judas son escritas a los creyentes, o por lo menos a los que dicen ser creyentes. Pero es interesante en estas cartas escritas a los creyentes como hay un empujón para autorreflexionar, para evaluar lo que realmente hemos creído.
Y hermanos, en esta tarde no quiero sembrar dudas, no es el propósito. Quiero que nos afirmemos, que seamos seguros, que seamos reales en lo que hemos creído. Y cuando el autor menciona estos detalles en estas cartas, realmente nos hace pensar. Y yo me pregunto, ¿seré yo uno de aquellos que dice ser, pero no soy? Entonces, en Apocalipsis 1, solo para introducir lo que son las 7 iglesias, dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia y Laodicea. Y aquí otra vez el mapa, solo para que miren la ubicación de las 7 iglesias en lo que era Asia Menor, varios lugares donde Pablo estuvo, y los otros, cuando fueron esparcidos, llegaron a estos pueblos, se predicó el evangelio, se levantó un testimonio para el Señor. Vamos a pasar iglesia por iglesia y resaltar ese tema. Otra vez voy a poner el versículo y quizás un detallito y voy a pasar a otra diapositiva para que lo resumimos. Voy a tratar de darle algo para animar en cuanto a ese tema, pero también vamos a notar algo de advertencia. Necesitamos tener esta precaución. Porque como vamos a notar, el enemigo es experto en presentar algo que no es. Es experto. Y desde Génesis notamos sus maquinaciones, tratando de ponerse a él mismo en el lugar de Dios. Y hasta el día de hoy no ha desistido ni desistirá hasta que al final se ha echado al lago de fuego. Entonces aquí en Éfeso encontramos los que dicen ser apóstoles, pero no son apóstoles. Más bien dice que son mentirosos, han sido hallados mentirosos. Y cuando pensamos en los apóstoles, me encanta lo que Pablo escribe en Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y quiero que notamos que los apóstoles, ¿sobre quién enseñaban? Si ha trabajado en construcción o conoce un poco de construcción o quizás ha visto construcción, ya sabe muy bien que al iniciar se pone la piedra del ángulo. Ahí se pone a plomo, se pone en su lugar, se pone a nivel y con esta piedra del ángulo ya se va levantando la pared. Hasta en los planos que se hacen, los planos técnicos. Ya hay un punto de referencia y a base de este punto de referencia ya se sacan las medidas. La piedra del ángulo es el Señor Jesucristo y los apóstoles estaban bien aferrados a ese punto de arranque. Hermanos, para nosotros podemos usarlo como una medida para evaluar los que dicen ser pero no son. Quizás no hablando de apóstoles, porque según lo que entendemos ya no hay hoy apóstoles, pero lo podemos aplicar de una manera general a cualquiera que toma la palabra de Dios en mano. Si el mensaje o la enseñanza no nos lleva a Cristo, si lo que se está presentando no nos lleva a Cristo, ojo. Me encanta el tema que nuestro hermano Marcos está tocando en el libro en los Salmos. Y fascinado con esto, ni voy a usar la palabra porque ya se me complica, pero como del inicio y al final todo llega al centro y termina ¿dónde? Pues enfocado en el Señor. Y hermanos, no es por casualidad. Y cuando nosotros leemos, estudiamos la palabra de Dios, nos va a llevar a Cristo. Es un hecho.
hermanos que predican, hermanos que dan enseñanza, un ánimo. Cristo es la piedra del ángulo. Nunca se le olvida. Vamos a notar aquí el peligro que hay. Y Pablo escribiendo a los de Corinto dice, porque estos son falsos apóstoles. O sea que hay apóstoles y hay falsos apóstoles. Dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Nota cómo se presentan. La fachada es de un apóstol de Cristo, pero la sustancia habla otra cosa. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y es algo que necesitamos entender y realizar y discernir. La fachada no hace la cosa. La sustancia es lo que tiene valor. Y estos apóstoles, aunque aparentaban ser, no eran. Y más bien estaban provocando mucho peligro. Es como mirar el sol, la luz, si quiere, natural. Y de frente se pone una luz artificial. Pues la luz artificial nunca será natural, pero puede fingir ser natural. Y bueno, damos gracias al Señor que tenemos luz artificial aquí, ¿verdad? Pero no nos vamos a confundir. La luz afuera es la luz natural, esta es luz artificial. No nos confundamos. Y así Satanás es un experto en confundir esa realidad. Vamos a Esmirna. En Esmirna hay 2 puntos que salen. Ellos hablan de pobreza. Dice, pero tú eres rico. O sea que decían ser pobres, pero eran ricos. Y también encontramos ahí los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces miramos los 2 puntos. Tu pobreza, pero tú eres rico. Hermanos y hermanas, yo no sé cuál es su estado económico en este mundo. Y ni vamos a hablar de lo que es. Pero algo sí que quiero que usted entienda bien. Que si eres salvo, hijo de Dios, tiene riquezas fuera de este mundo. Y me llama la atención en Efesios 3:8, donde Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y quizás así se siente usted. Muchas veces así me siento yo, tan pequeño en cuanto a la obra del Señor. Pero mire lo que dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ay, hermanos, hermanas, qué precioso. A veces pensamos es que yo no puedo hacer porque no tengo. Yo no puedo aportar porque no tengo. Y lo miramos de esta manera. Hermanos, si usted tiene la salvación, si usted conoce el evangelio, tiene más riquezas que quizás entiendes. Con este mensaje, solo con abrir la boca, con su familia, con sus vecinos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, está compartiendo algo que este mundo no valora. Y son riquezas, mire, inescrutables. O sea que no podemos llegar al fondo. No se puede descifrar lo que es realmente. Entonces, hermanos, aunque tengamos pobreza terrenal, nunca nos olvidamos que el enfoque nuestro realmente no es lo terrenal, sino lo espiritual, lo celestial, lo eternal. Y son inescrutables las riquezas de Cristo que podemos compartir a los que nos rodean. También en Efesios es una carta bien bonita, nos lleva literalmente a las alturas.
Y aquí en capítulo 1, versículo 3, nota lo que dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y estas bendiciones para cuándo? Bueno, ya son para hoy, hermanos. No es algo que vamos a ya tener en el futuro, es algo que podemos ya experimentar estando aquí en la tierra. Claro que la totalidad ya la vamos a experimentar allá, pero podemos experimentarlo acá. Y además en capítulo 2, versículo 6 de Efesios, y dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Ya luego? ¿Cuando nos morimos? ¿Cuando Él viene? No, hermanos, ahorita mismo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué riquezas! Solo que a veces nos olvidamos que ahí estamos sentados. Y andamos con la mirada puesta abajo en vez de una mirada puesta arriba. Hermanos, siendo creyentes, siendo salvos, siendo hijos de Dios, no nos olvidemos de las riquezas que tenemos ya. Es algo que el mundo no puede comprender. Con Esmirna encontramos el otro, dicen ser judíos, pero no son. Y en Gálatas 4:9 encontramos algo interesante. Y toda la carta de Gálatas trata con un tema realmente que cuadra con esto. Dicen ser judíos, pero no son. Dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y algo ahí que llama la atención, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y aquí hablando de realidad, de ser real. ¿Conoces a Dios? ¿Y será que eres conocido por Dios? Hay una diferencia, y una diferencia bien importante. Hasta los demonios creen en Dios. Hermanos, hay que valorar si lo que tenemos es un conocimiento intelectual o una realidad de que somos conocidos por Dios porque somos sus hijos. Y aquí encontramos esta línea de distracción que existía en la primera edad, la edad primitiva de la iglesia. Y lastimosamente algo que hasta el día de hoy sigue corriendo. Lo que es la religiosidad. Lo que es la cristianización. Y es volver a esclavitud. En vez de una realidad espiritual que se manifiesta en nuestras vidas, son rudimentos y ritos y reglas que nos esclavizan. Uno lleno del Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo adentro, va a ser llevado a servir. Aquí teníamos a unos, y en Hechos 15 tratan con ese tema también, que querían imponer reglas para volver a esclavitud a los creyentes. Estos eran unos que pretendían ser algo que no eran y más bien oponían el evangelio. Gálatas 5:19, para cuadrar con esta libertad, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hermanos, si eres salvo, eres creyente, eres libre. Y es una libertad total. Pero nota lo que dice Pablo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa libertad que tenemos es servir sin impedimento.
a Dios, a los hermanos. Es algo sobrenatural. Es una libertad espiritual real en que estamos. Y luego en la tarde vamos a tocar un poco sobre ese punto también. En Romanos 2, Pablo habla en cuanto a lo de judío, y no me voy a meter a todo este estudio, solo quiero resaltar algo que me llama la atención. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y otra vez enfatizando lo que es la fachada o lo que es la sustancia. Y es algo llamativo. Aquí entre nosotros podemos andar sonriendo, saludándonos. Y si le pregunto cómo está, cómo va, estoy bien, gracias a Dios. Pero en el interior, ¿cómo está? Cuando regrese a su casa después de esta conferencia tan preciosa, ¿cómo está? Cuando vuelve a la vida cotidiana, ¿cómo está? Esta es la realidad de nuestra existencia, no lo que presentamos por fuera, sino lo que hay realmente adentro. Vamos a Pérgamo. Y aquí en Pérgamo resalta lo que es la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Y vamos a tocar esto luego en la tarde con más detalle, pero quiero notar aquí otra vez lo que dicen ser pero no son. Y aquí encontramos a unos quienes le interesaba lo que es el dinero y lo que era el poder. Hermanos, si el enfoque es el dinero y el poder, hay algo que no cuadra. Y pensando en lo que hemos visto de los apóstoles y luego lo que se presenta de los pastores, lo que se dedican a la obra del Señor, nota lo que Pablo dice. 1 Timoteo en 2 lugares y Tito dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Es un requisito para los que sirven en la iglesia local, no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea que el papel del pastor no es para llenarse la bolsa. No es el fin. Y también dice, por ganancia deshonesta, no, sino con ánimo pronto. O sea que en Pérgamo había aquellos quienes le interesaba el dinero, sobre todo, y el poder, sobre todo, y lo que hacían, lo hacían con estos motivos. Pero uno que sirve al Señor de verdad, ¿cómo lo va a hacer? Aquí lo dice, con ánimo pronto. Que hay para mí algo o no, no importa. Que a mí me beneficia, no importa. Yo lo hago porque el Señor lo ha puesto en mis manos y los hermanos necesitan que yo hago lo que el Señor me ha dado a hacer. Con ánimo pronto. Cuando vamos a Efesios 4:14, notamos la importancia de andar firmes y de no andar solamente con apariencia, sino con sustancia, porque van a soplar vientos de doctrina. ¿Y de dónde viene? Viene de hombres, de estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y los como Baal, los como los Nicolaitas, son expertos en esto. Pretenden ser algo, pero realmente no son. Como va el dicho, de frente lo están abrazando, pero por detrás con el puñal. Hay que estar alerta y hay que aprender a discernir. Y hermanos, hay que ver si somos de aquellos
que con motivos ulteriores estamos sirviendo al Señor, o si realmente lo estamos haciendo con ánimo pronto. En Tiatira aparece lo que es la mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Entonces dice ser profetisa, pero no es, más bien seduce. Y en 1 de Juan 4:1 encontramos una advertencia que Juan nos da. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea, necesitamos aprender a discernir. Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si sigue leyendo en 1 de Juan, y realmente toda la carta de Juan lleva a este punto, la persona de Cristo. O sea, un espíritu que es de Dios va a señalar a Cristo. Es que el papel del Espíritu Santo, hermanos, es señalar a Cristo. Y así podemos discernir si un espíritu es de Dios o es del enemigo. El énfasis está en Cristo o no. También encontramos en 2 de Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas. O sea que la Jezabel no era única. Habían varios falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y cuál es el peligro? Que encubiertamente introducirán herejías destructoras, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y ahí, hermanos, podemos nosotros valorar cómo vamos. Cuando leo la palabra, ¿a dónde llego? ¿Qué es lo que me resalta en la lectura? Y si no me está llevando a Cristo, hay algo que no está bien en mi forma de pensar y ver las cosas. Porque por naturaleza, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Y si no nos sentimos llevados a Cristo con las Escrituras, hay algo que no está bien. Y nota aquí en Deuteronomio 18:22, ¿qué es lo que califica a un profeta? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, se declaró profeta, pero no era. Y habló con presunción. Y la presunción es hablar cosas que son fuera de lo permitido. No me voy a desviar a hablar de lo que son los dones espirituales, pero es un estudio pero preciosísimo. Y no tanto lo que son los dones, sino el propósito de los dones. Y el porqué de los dones. Y el quién de los dones, como hemos venido hablando. Hermanos, es cosa que el Señor a cada uno nos entrega algo para que lo cumplamos. Salirnos fuera de lo que a nosotros nos ha entregado es peligroso. Y andamos con presunción. Y estos profetas hablaban cosas que no tenían derecho de hablar. Y se descalificaron. Hermanos, cuando nos toca usar la palabra de Dios, tengamos un cuidado. Varias veces he escuchado, es que anoche el Señor me reveló. Bandera roja. Es que el Espíritu bandera roja. Hermanos, lo que ha sido revelado para nosotros hoy, y otra vez con un poco de precaución se lo digo así, pero lo que tenemos revelado hoy lo encontramos en las Escrituras. Y no es que Dios no está revelando cosas, es que nosotros ya estamos entendiendo lo que Él ha revelado. Y quizás anoche logró entender algo, pero no es una revelación, como se dice. Dios me dijo que tengamos cuidado, hermanos, cómo hablamos.
Es que nosotros venimos a entender lo que ha sido revelado. ¿No podemos animar? Pues sí. ¿Regocijar? Pues claro que sí. No, creo que pasa un día que no estoy descubriendo algo en la palabra de Dios. Pero es porque estoy entendiendo lo que ha sido escrito. Tengamos ese cuidado. También en Sardis dice, tienes nombre de que vives y estás muertos. Y aquí, ¿qué encontramos? Qué triste cuando un creyente realmente aparece como muerto. Porque no es el plan de Dios. El plan de Dios cuando uno nace de nuevo es que sea lleno de vida. Y nota lo que Jesús dice a la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le puedo preguntar, hermanos, si tiene esa fuente por dentro. Una fuente que está saltando de vida. Hermanos, esto es lo natural de un creyente. Porque es lo que el Señor nos entrega, lo que Él nos da. Y realmente da un poco de tristeza cuando miramos a creyentes andando con cara de burro. Hermanos, somos los únicos en esta vida que tenemos derecho de sonreír y de hablar realmente alegres y contentos. Todos los demás van rumbo a la condenación. Pero nosotros vamos rumbo al cielo, a la vida eterna. Hermanos, yo sé que la vida es difícil, pero el contentamiento que hay en la persona de Cristo, que no sea real. Y aquí en Sardis, lastimosamente, ahí están los vivos. No, ahí están los muertos. Quizás en lo secular, en lo terrenal, se miraba bien la cosa, pero espiritualmente estaban vacíos. Y otra vez una fachada de vida, pero un interior muerto para el Señor. En Mateo 23, 27 encontramos aquí, es uno de cuantos versículos que el Señor habla en contra de los fariseos, en contra de los religiosos. Y podemos poner ahí los que han sido cristianizados. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Y ahí lo dice, por fuera, sepulcros blanqueados. O sea, todo pintadito, todo bonito, por fuera. Pero por dentro, llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El interior no tenía nada de sustancia, más bien totalmente muerto. Vamos a Filadelfia, y aquí también los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y encontramos aquí en Santiago 3:14 una advertencia para que valoramos, hermanos, la realidad de lo que hemos creído. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis. Es que así soy yo. Ahí va. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis. Es que así soy yo. Ni mintáis contra la verdad. Decir ser algo cristiano, pero con celos amargos y contención en el corazón, no cuadra. Hay un desacuerdo ahí. Enfrentamos la verdad. O es que no somos creyentes, o es que nos hemos dejado ir y no nos hemos preocupado por nuestro bienestar espiritual. Los que dicen ser pero no son. Y aquí es un espejo que nos pone por delante Santiago. Santiago es una carta bastante dura. Es donde la cosa se pone real.
para hacernos reflexionar lo que realmente tenemos, lo que realmente somos, lo que realmente estamos viviendo. En Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo enfrentando a los judíos, ellos dicen, nuestro padre es Abraham. ¿Y qué le dice Jesús? Mire, si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Sois de vuestro padre el diablo. O sea que decían ser hijos de Abraham, pero como ellos vivían, declaraban más bien que eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacían las cosas del diablo. Hermanos, para nosotros siendo hijos de Dios, ¿cuál debería ser nuestro andar? Pues como hijos de Dios. Ya el nombre de nuestro Padre tenemos y así debemos de andar. Si andamos de otra manera, ¿qué realmente estamos declarando? Y puede ver cómo es preocupante. Hay un dicho que el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué? Porque es perro. Y uno que anda conforme al diablo, ¿será que es del diablo? Porque la naturaleza que recibimos de parte de Dios, nacidos hijos de Dios, es una nueva naturaleza que nos empuja a vivir reflejando esta nueva naturaleza como hijos de Dios. En la Odisea hasta dice, tú dices que soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero ¿qué encontramos? Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Nota al contrario aquí, los que decían ser pobres pero eran ricos, y aquí los que dicen ser ricos pero realmente son bastante pobres. O sea, en lo terrenal tenían mucho éxito, pero en lo espiritual estaban fundidos. 1 Timoteo 6, del 5 al 6, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad. O sea que no les cuadra la realidad del asunto. Y hasta están promoviendo la piedad como fuente de ganancia. Y hoy día es un movimiento bien fuerte que existe en el mundo religioso, que más bienes tiene uno, más fiel es al Señor. O sea que las riquezas son una demostración de su fidelidad al Señor. Hermanos, es erróneo. Puede ser que uno creyente es rico, no hay nada contra esto, pero no es una señal que anda más fiel que otros. Y estos están promoviendo. Entonces, vamos a terminar con unos detallitos aquí, solo para pensar y meditar. ¿Cómo mira Jehová las cosas? Con la unción de David como rey encontramos la perspectiva de Dios en cuanto a los asuntos. Y Jehová le dice a Samuel en cuanto al hermano de David, no mires a su parecer. Era un hombre hermoso, fuerte, grande. Uno que lo miraba y decía, este sí puede servir como rey. Pero Jehová dice que no mira como mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y fíjese bien, el hombre mira la fachada, pero Dios mira la sustancia. Entre nosotros, a veces nos preocupamos mucho por la fachada, para que aparentamos bonito. ¿Cuánta dedicación le damos a la sustancia de lo que realmente somos? Porque a Dios lo que le interesa es el corazón. Y Él rechaza al hermano de David, escoge a David, y de David se dice un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es lo que Jehová estaba buscando. Y es lo que busca entre nosotros. Él busca hombres y mujeres que no tienen una fachada, sino una sustancia por dentro. Porque hermanos, entendemos bien, Él nos quiere usar. Él nos quiere usar para su obra
para el bien de los que nos rodean y para anunciar el Evangelio en el mundo. En Marcos 7:15 encontramos la advertencia que da el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en Hechos 20, Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso, les dice: de los lobos rapaces vestidos de ovejas. Y aquí otra vez el cuadro es un hilo que corre en todas las escrituras: los que dicen ser y no son, o los que aparentan ser y no son. Hemos sido advertidos, hermanos, para que aprendamos a discernir. Vestido de ovejas, buena apariencia, todo dócil, todo bonito, todo cariñoso, pero la sustancia es para destrucción. Y Jesús advirtió en cuanto a los falsos, los religiosos, los que andaban con otros motivos. Pablo advierte a los ancianos en Éfeso de cuidarse a sí mismo, cuidar al rebaño y tener el ojo puesto en cuanto a aquellos que iban a entrar para engañar. También en Mateo 7, 21 al 23 encontramos algo que quizás todos tenemos memorizado: por sus frutos lo conoceréis. Y quizás queda más un dicho que una realidad. Pero aquí el Señor Jesucristo está poniendo el asunto sobre la mesa. Y dice: no todo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O solo por decir soy de Cristo no le da derecho a entrar al reino de los cielos. Y este pasaje es demasiado solemne. Y yo me tengo que preguntar a mí mismo: ¿será yo uno de aquellos que digo, estoy haciendo todo para el Señor, pero al final recibir esta triste noticia: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Imagínense. Pensar servirle al Señor por la duración de nuestra vida y recibir la mala noticia en el día del juicio: apártate de mí, nunca te conocí. Hermanos, es algo en que necesitamos pensar. Somos pronto en decir: no, es que no es cristiano, es que no es creyente. Pero hermanos, ¿qué de uno mismo? Y las cartas que se escriben aquí a las 7 iglesias son escritas a los que son creyentes y a los que dicen ser creyentes, para que valoran bien el asunto, a ver si realmente son. Porque entre ellos andaban unos que decían ser una cosa, pero eran de otra cosa. Y lastimosamente hoy día lo mismo sucede. Unos diciendo ser algo que no son. Realmente son el contrario, opositores de la verdad de Dios. En 2 Corintios 15, 3, Pablo nos ruega y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y nota dónde llega el punto. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y esta es la realidad, hermanos. ¿Con quién tiene que ver? Si yo soy salvo, Cristo está en mí. El Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu concuerda que yo soy hijo de Dios. Y mi vida va a ser guiada con ese propósito que es Jesucristo. Entonces, aquí terminamos los que dicen ser pero no son. Y le dejo con esto. Gálatas 2:20, un versículo mío favorito. Cuando me bautizaron, ahí en la tapa de la pila se levantó y estaba escrito ese versículo. ¿Es un dicho o una realidad? Y le dejo con esto.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor bendiga su palabra.